Hoy, mire, vamos a mirar un texto conocidísimo, muy conocido por usted. Incluso algunos lo pueden recitar de memoria. Pero si el Señor nos permite, ojalá podamos extraer de él las cosas nuevas que seguramente el Señor tiene para usted. Vamos a estarlo estudiando en 3 evangelios sinópticos, ¿ok? Entonces, tiene que tener en un lugar el dedo puesto, tiene que tener papelitos o algo, porque vamos a estar estudiando en Marcos, en Mateo y en Juan, que son los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los que cuentan la misma historia, pero por personas diferentes. Dicho eso, váyase a Marcos capítulo 6, versículo 45. El tema que yo le puse hoy, curso acelerado para caminar sobre el mar. Para empezar, está ahí en Marcos capítulo 6, versículo 45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, él fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Lo primero que yo quiero que usted observe en los primeros versículos es quién los envió hacia la tormenta. Miren, escúcheme algo. Hay que reconocer que no solo el Señor a veces permite tormentas en nuestra vida, sino que también las fabrica para nosotros. Al parecer, el creyente no da lo mejor de sí, sino cuando es puesto a prueba, cuando es tocado por la tormenta. La tormenta es mucho mejor para el creyente a veces que las aguas calmas, porque en las aguas calmas tiende a confiarse demasiado, pero en las tormentas tiende a depender solo de su Creador. Mire, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Él se subió en la parte más alta y empezó a orar. Ahora, medite un poco en esto, aunque parezca trivial la idea. ¿Jesús era Dios o no? Era Dios. 100% Dios. 100% hombre. Y si Jesús, que era Dios, hacía uso de la oración, no entiendo por qué el creyente contemporáneo piensa que no es necesaria la oración. Algunos creyentes realmente están padeciendo de palidez espiritual, raquitismo espiritual, porque sus tiempos de oración son muy pobres. Y yo sé que es una transición para muchos de nosotros muy difícil, porque venimos del rezo a la oración. ¿Hay alguna diferencia entre el rezo y la oración? Algún día fui a un hospital a orar por una persona enferma. Y yo oré, y cuando yo terminé de orar, alguien que estaba en la habitación conmigo me dijo, pastor, venga, mire, tome este papel
y este lápiz y escríbame esa oración que usted hizo. Yo le dije, imposible. Yo no podría repetir nunca más esas palabras. ¿Por qué? Porque la oración es un proceso de comunicación íntima con el Señor, donde tú tienes la intimidad con Él, donde tú vas y son palabras que no son repetidas. El rezo tiene que ver con palabrerías repetidas y repetidas, mientras que la oración es el corazón. Algún día me pasó un acto sorprendente con el Señor. Yo oro de rodillas y muchas veces inclino mi cabeza sobre el tapete para entender que Él es Señor sobre mí. Pero los mejores tiempos de oración me suceden mientras camino. Mientras yo voy caminando, son mis mejores tiempos de oración. Y una vez estoy en Bogotá, Colombia, caminando en un mall, y voy orando y hablando con Dios, y de pronto veo algo en una vitrina que me encanta, que me gusta. Y entonces entro al supermercado, ahí donde estaba vendiendo el artículo, le digo a la señora cuánto cuesta, y me dice no tanto, y ok. Y yo salí, y yo le dije al Señor, ok Dios, ¿por dónde íbamos? Y escuché clarito como el agua en mi alma, que Él me dijo, me ibas contando de tal cosa y tal cosa. Y yo, wow, me asusté porque me hice consciente que realmente la oración es hablar con Dios. Y es imposible que Dios me está recordando exactamente dónde quedó la conversación. Si Jesús oraba por sus discípulos que partían a una clase, a un examen de fe, no entiendo por qué nosotros hemos descuidado la oración. Y si estás siendo pasado por tormenta, créeme que necesitas estar en oración. Dice el texto también, el versículo 45, que se apartó de ellos. Fue un ejercicio de apartarse de ellos y un ejercicio de enviarlos a la tormenta, pero nunca un ejercicio de descuido. Porque si usted se fija bien, Él se fue al lugar más alto donde podía mirarlos de lejos. Así que cuando yo estoy en la tormenta, yo sé que Él me mira. ¿Me entiende? Versículo 47. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y solo en tierra, viéndoles remar. ¿Quién les veía? Jesús les veía. Cuando la tormenta es dura, yo puedo saber que sus ojos están sobre mí, que Él me está mirando, que no estoy solo, que Él sabe lo que yo estoy pasando. Todo el fragor de la batalla, Él la conoce. El estado de mi alma lo conoce porque me está mirando y además está orando por mí. Jesús ora por nosotros en la tormenta. Y mire, ¿hasta qué hora llegó Él? Dice el texto. Vino en la cuarta vigilia de la noche. Cuarta vigilia de la noche. Aquí vamos a hacer uso un poco de otro evangelio sinóptico. Váyase ahora, mientras marca ahí, vamos a leer la misma historia en el libro de Juan capítulo 6. Juan 6, 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba como ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Ahora, que la escena era pavorosa. Era muy de noche, ya se estaba haciendo de noche. La tormenta se había apoderado. Está hablando del mar de Galilea, que realmente era un lago de aguas dulces. No era un mar de agua salada, pero con una característica principal, y es que como está rodeado por montañas, el clima es muy inestable.
Y cambia, pero con fracciones de minutos. Y empezaron a remar a las 6 de la tarde. Y Jesús viene a ellos a las 3 de la mañana. ¿Cuántas horas tenían ellos de estar echando remo? Y ellos tienen vientos cruzados y se remaba de espalda, ¿de acuerdo? De espalda se remaba, ¿listo? Ellos están ahí desde las 6 de la tarde y entre más se esfuerzan, más se alejan de su destino. Más o menos ellos tenían que ir 8 millas náuticas. Y estos hombres están 8, 9 horas dándole al viento contrario, esperando el resultado, y no hay ningún resultado. Yo sé que los brazos de estos hombres eran como fuego en ese momento, como el alma de uno cuando está bajo tormenta y uno está remando y remando y remando y nada cambia y nada sucede. Y nada cambia por más que tú te esfuerzas y das lo mejor de ti. Nada cambia. Porque deberían estar en la orilla. Solo han remado 3 millas, tenían que remar 8 millas y ya han avanzado 3. Y llevan 9 horas dando lo mejor de ellos. La tormenta, yo creo que lo que más desgasta de ella es que uno no vea resultados. Que uno está poniendo todo lo mejor de uno, todo lo mejor de sí, pero uno no ve que la barca avanza. Uno no encuentra los resultados. Y antes, por el contrario, hay frustración. Muy frustrados. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Dios permite esto? Mientras estos hombres se deshacen remando, Jesús no los ha rescatado todavía. Tal vez no han pedido ayuda. Tal vez están confiando en ellos, en sus capacidades. Tal vez están confiando en que ellos son muy capaces para lograr dar los resultados esperados. La Biblia dice que el que se cree fuerte, tenga cuidado que no caiga. Cuando nosotros nos creemos muy capaces, entonces somos enviados por el Señor Jesús a tormentas cuyo único objetivo es llevarnos al debilitamiento y en algunos casos, como mi alma, el aniquilamiento de mis fuerzas, para que pueda echar fuerzas, para que pueda echar mano de las fuerzas de Él y no de las mías. La Biblia dice, el Señor da esfuerzo al cansado y fuerza al que no tiene ninguna. Solo hasta que se desgasten las últimas gotas de mis fuerzas conoceré el poder del Señor Jesucristo. Ahí están estos hombres con todas estas circunstancias apremiantes encima, con sus vidas en peligro. Y Jesús, yo creo, orando por ellos, Señor, ponles en el corazón que ya clamen por mí. Señor, ponles en el corazón. Nunca oraron, Señor, rescátanos. Nunca. Porque como ellos fueron criados ahí, ellos pretendían conocer el mar de Galilea. Ellos eran pescadores, muchos de ellos sabían muy bien qué hacer. Nunca oraron, ahí estuvieron. Ahora, vaya conmigo otra vez al libro de Marcos, Marcos 6. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¡ay! Como quinceañeras en parque de diversión, en Six Flags, algo así. Yo no me puedo imaginar a estos hombres valientes que desafiaron luego a los judíos y al imperio romano gritando como niñas ahí, no lo puedo imaginar. Pero eran
Eran los 12 apóstoles sobre las cuales se iba a fundar la iglesia. Y ahí están gritando, o sea que el problema era bien grave. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos están ahí en medio del mar, pero hay algo interesante, que las olas gigantes que amenazaban con caerles encima y aplastar sus vidas, esas mismas olas estaban bajo los pies del Señor Jesucristo. ¿No le parece una excelente ilustración? Que Él señoreaba sobre esas olas que amenazaban con destruir sus vidas. Cada gota de esas olas estaba perfectamente diseñada por el Señor para quebrar el alma de estos 12 apóstoles. Y versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 52 nos habla algo del corazón de ellos, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Se entiende la terapia? Tuvieron que ser enviados a la lavadora para ser lavados, porque su corazón estaba endurecido. Escúchame, yo he hecho una oración por ti, porque si tu corazón se ha vuelto muy calloso, si tu alma se ha puesto muy dura y no escuchas al Señor, lo más probable es que tú seas enviado a un tratamiento urgente de sensibilidad del Espíritu Santo en tu vida. Y esos tratamientos se llaman tormentas en tu vida. Tormentas perfectamente diseñadas para hacerte sensible al Señor. Váyase al libro de Mateo ahora. Ahora tiene que ir a Mateo 14, 22. Entonces estaciónese ahí, porque ahí cambia todo. Ahí me gusta lo que sucede. El personaje que aparece ahí, Pedro. Pedro es el que hace siempre algo diferente, el que hace la jugada inesperada. Mateo 14, 22. Mire, ¿qué hubiese sido de este texto sin Pedro ahí? 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Fíjese, quédese ahí. Pedro, usted podrá criticarlo y decir lo que sea de Pedro, pero Pedro era alguien completamente original. Pedro no se lanzó locamente al mar. Pedro nunca se lanzó al mar sin pedir una confirmación de su llamado de parte de Jesús. Lo que Pedro le estaba diciendo era: di la palabra. Si eres tú y tú me dices que yo vaya, eso va a pasar. Estamos en tiempos de crisis del cristianismo, donde pretendemos que la fe es algo místico, capaz de hacer cosas increíbles, tan solo por el poder de la fe. Solamente decláralo, confiésalo y te será hecho. Escuche, eso es misticismo, eso es hechicería, eso es brujería. Si usted está haciendo cosas que el Señor Jesús no le ha pedido que haga, está en graves problemas. La fe que nosotros proclamamos es realmente una fe donde interactuamos con otro ser inteligente, que es el Señor Jesucristo, donde yo doy palabras y Él me da respuestas. Como Pedro le está diciendo: Señor, ¿eres tú? Si eres tú, dame una palabra
Porque si eres tú y tú me das la palabra, el milagro va a suceder. Asegúrese que realmente es el Señor Jesús que le está hablando, que le está pidiendo algo. Ahora, si ya le confirmó el Señor que es Él el que le está hablando, la escena siguiente es láncese, porque lo más probable es que la tormenta se ponga peor. ¿Ok? Ahora, la tragedia de esta historia es que de 12 discípulos, ¿cuántos disfrutaron del milagro de caminar sobre las aguas? 1 de 12. Me habla también de romper el confort. Nos sentimos a veces muy confortables en esa zona donde controlamos. Y muchas veces el Señor te pide que rompas el confort. Y te está pidiendo desafíos que van más allá de ti. $77 había en mi bolsillo. Una esposa y una niña. Y solo una promesa de un amigo en el aeropuerto de Fort Lauderdale que me iba a dar cabida en su casa. $77 me dio el Señor para venir a fundar una iglesia desde Colombia. $77 me dio los tiquetes aéreos, pero me los dio también bajo un milagro, bajo una tormenta, porque le dije a un amigo: el Señor me está diciendo que vaya a Estados Unidos a fundar una iglesia, pero ahora ya tengo los papeles de Estados Unidos, pero yo no tengo con qué llegar ni siquiera a Miami. Y me dijo: yo tengo millas, yo te pongo a ti y a tu familia hasta Miami. Y de Miami a Texas, ¿en qué me voy? Y el Señor dijo: ya va, paso a paso, vamos con el primero. Así que yo estoy ahí en el aeropuerto de Miami con $77. Y lo único que a mí me sostenía era la palabra del Señor que me dijo: ve. Y yo por mucho tiempo oré y le dije: Señor, esto es una locura, esto es mi carne que me está engañando. Diablo mentiroso, ¿cómo voy a dejar esta iglesia? Una iglesia donde teníamos templo, donde teníamos sillas, batería, sintetizador, todos los elementos. Solo con la palabra del Señor que me dijo: ve, lánzate. Yo me hubiese podido quedar en Bogotá. Me hubiese podido ahí manejando la tormenta y ya sabes, y aprendiendo un poco de las olas y ahí posiblemente. Pero llegó un punto en donde Cristo y yo nos sentimos tan agotados que clamamos y el Señor le dijo: ok, lánzate al agua. Hay una frase que un hombre dijo, yo la anoté, déjenme y la encuentro. La frase me encantó porque descifra básicamente lo que le quiero decir hoy. Lo bueno es enemigo de lo grandioso. Lo bueno es el archienemigo de lo grandioso. Porque cuando estás conforme con el tipo de vida que tienes, cuando te sientes cómodo y tienes una buena vida, eso te quita la energía para algo grandioso. Pedro estaba tan cansado como los demás. Si usted busca un poco sobre lo que eran las barcas de ese tiempo, se enterará que el borde de esas barcas era muy alto y que en tormenta casi era imposible alcanzar el borde de esas barcas para montarse en la barca y luego lanzarse. Y estamos hablando que eran hombres agotados de 9 horas de estar remando en una tormenta. Y Pedro está buscando el borde de la barca. Pedro está dando la milla adicional, el esfuerzo adicional en medio de la tormenta. Mire, lo bueno es enemigo de lo grandioso, de lo maravilloso. Porque si usted no se tira de la barca, jamás podrá disfrutar del milagro de caminar sobre la tormenta. Pasaron muchos milagros ese día. No solamente fue el milagro
del Señor Jesús caminando sobre el mar. Pasó el milagro de Pedro caminando sobre el mar. ¿Sí o no? Pasó, y me encanta imaginarme a Pedro en medio de su fatiga buscando hacer más, ¿me entiende? Pero tan solo por recibir una palabra de su Creador, de su Señor. Pero pasó un milagro más. Nos los da el libro de San Juan. Váyase a Juan, capítulo 6, versículo 21. Juan 6, 21. Dice, ellos, ¿quiénes eran ellos? Los discípulos. Ellos entonces, con gusto le recibieron. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no le va a recibir uno con gusto al Señor? Con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó cuando enseguida a tierra. Estaban a 5 millas. Solamente habían avanzado 3 millas. Yo no sé lo que pasó, pero el Señor inmediatamente los llevó a la orilla. A veces llevamos tiempo esperando respuestas del Señor. Llevamos mucho tiempo y pensamos que todavía falta más, pero cuando sucede lo que Dios quiere que suceda en nuestro corazón, inmediatamente Él nos hace llegar. O sea, el milagro más grande ahí, si se pone a pensar, es que una vez con Jesús en la barca llegó milagrosamente a su destino. El Señor Jesús los mandó a que fueran hacia ese destino. Y aunque ciertísimamente tuvieron todo tipo de altibajos, finalmente el Señor cumplió su palabra, los llevó a su destino. De esos lugares donde el Señor me ha llevado, donde creo que ya no hay oportunidad, pero cuando me lo imagino a Él en 2 escenas, en una escena Él orando por mí y en la otra escena yo remando, yo puedo imaginarme que Él está ahí para rescatarme justo en el tiempo que Él decide que es el perfecto, porque los tiempos de Él son perfectos. Yo sé que no le va a sonar esto bien. ¿Hasta cuándo, pastor, va esta tormenta? Y yo te voy a dar la respuesta. No lo sé. ¿Cuándo va a parar? Tampoco lo sé. Pero mire, va a suceder, porque Él lo dijo. Va a pasar el milagro. El problema es que no le puedo decir cuándo. Va a pasar. Va a suceder. El Señor le bendiga poderosamente. Su alma encuentre el viento fresco para que usted pueda sostenerse. Que usted se mantenga en el destino. Que pueda dar la milla adicional. Que pueda romper el esquema, el confort de su vida. Porque si no rompes el confort y Dios te está pidiendo que hagas algo para Él y no lo estás haciendo, vendrías a ser tan miserable como los 11 que se quedaron en la barca sin saber cómo es que se camina sobre la tormenta. Puestos en pie, podemos orar. Curso acelerado para caminar sobre el mar. ¿Cuál es ese curso? Échate al agua. ¿Quieres aprender a caminar sobre el mar? Ok, aquí está el curso acelerado. Échate al agua. Y vamos a orar no por nadie más, sino por cada uno de nosotros, por nuestra alma. ¿Sí le parece? Vamos a orar que podamos mantener la fe en la palabra que Él dijo, ven. Señor, nadie sabe las tormentas de nuestra alma, Señor, con tanta exactitud como tú, Señor. Padre, Señor, yo quisiera que ya vinieras a la barca y terminara la tormenta y llegara a puerto. No sé cuánto tiempo falta. Lo único que me da la esperanza es saber que tú no eres mentiroso y que así como tú le cumpliste la palabra a tus discípulos de ir a la otra orilla porque tú lo mandabas, así nos cumplirás a nosotros, Señor, aquellas cosas que tú nos has pedido que hagamos. Y yo oro, Señor,
porque yo nunca sea de los que se quedan en la barca cómodamente. Yo oro porque nunca me falte la fe para lanzarme una y otra vez. A veces pienso, ¿cómo llegué yo aquí a este lugar? Pero también digo, Señor, que fue un acto de completa confianza en lo que tú me estabas diciendo. Ayúdanos como iglesia, Señor, a conquistar esas cosas que tú nos has dicho para esta iglesia. Una iglesia, Señor, que será conforme a tu poder, conforme a tu deseo. Tener este techo, Señor, es un milagro que ha venido de ti, Señor, pero que se fraguó en una palabra que me diste en Bogotá, Colombia, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.